33 98 80 60. 33 98 80 60. Estoy con mi hermano Alex y con mi hermano Orlish. Amén. Buenas noches, de verdad que es un privilegio muy grande estar aquí compartiendo con mis hermanos, ¿verdad? Y estaremos pues una vez más hablando acerca de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y así de que estaremos, ¿verdad?, un buen tiempo de 7 a 8, y la honra y la gloria se la debemos a nuestro Dios. Amén, bendiciones a todos, ¿verdad? Y gracias por estar aquí, gracias por estar pendientes del programa Alégrense las Naciones, un programa pues que ha surgido con el propósito de bendecir primeramente a Dios y a todos aquellos que están dispuestos de escuchar y de aprender de la palabra del Señor cada día, hermano. Bendiciones. Como siempre, hermanos, comenzamos orando por un país, por una etnia. Siempre pues tratamos de poner todo en las manos del Señor, y me gustaría que me pusieran en la pantalla la etnia por la cual vamos a orar hoy. Que vamos a seguir, pues vamos a orar por una etnia que es importante para nosotros. Bueno, todas las etnias, todos aquellos pueblos a los cuales pues no se les ha predicado la palabra, pues es de vital importancia estar orando por ellos para que Dios pueda hacer la obra. Dice la palabra que oremos por obreros para su mies, y sí creemos que hay que estar permanentemente orando por estas etnias. Hemos sacado una gran cantidad de etnias en todos los programas que hemos hecho. Si alguno quiere recordar algunas, pueden buscarlo en la página Alégrense las Naciones en el Facebook, y ustedes van a poder ahí las enseñanzas que hemos dado, y podrán también ver las diferentes etnias por las cuales hemos orado. No sé si estás listo ya con la presentación de para ponerla. Bueno, vamos a orar esta noche por los Mangaray. Los Mangaray. Hermano Alex, no sé si nos puede ayudar diciendo algunas cosas de la etnia, orando por ella. Amén. La etnia Mangaray vive en la isla Flores, en Indonesia Oriental, de una población de 570,000. No se conoce de ningún creyente, ninguna iglesia evangélica, ni misioneros para alcanzarlos. La isla es montañosa, con muchos bosques. Los Mangaray cultivan arroz, cocos y café donde pueden, pero algunos tienen que dejar a sus aldeas para buscar trabajo en otras partes durante la temporada de la cosecha. El 50% de los Mangaray son musulmanes, y los otros tienen raíces católicas mezcladas con animismo. No existen recursos cristianos en su idioma. Algunas necesidades de oración. Vamos a orar en primer lugar para que la Red Mangaray, un grupo de iglesias bautistas que han adoptado esta etnia, pueda viajar con frecuencia y predicar el evangelio a esta gente. Y en segundo lugar, clame por la salvación de los Mangaray y por muchos intercesores a favor de ellos. Oramos. Padre celestial que estás en los cielos, venimos en primer lugar, Señor, dándote la honra y la gloria y toda adoración. También, Señor, oramos presentándote la Red de Mangaray, Señor, para que un grupo de iglesias bautistas que han adoptado esta etnia puedan viajar con frecuencia, que puedan predicar el evangelio, Señor, a tiempo y fuera de tiempo a toda esta gente, Señor, de esta comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por salvación de los Mangaray. Clamamos, Señor, por muchos intercesores a favor de ellos. Que la iglesia en general, Señor, se involucre en esta gran comisión. Aquellos que no pueden ir, Señor, oh Dios, que puedan estar prestos para levantar un clamor en favor de este pueblo, Señor, que te necesita. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, así oramos creyendo que tú lo harás. Amén y amén. Amén. De Jesús. Bueno, hermanos, el día de ayer estuvimos hablando un poco de lo que es
pues siempre hablando de las señales del fin, y estuvimos hablando de cómo Jesucristo, antes de que venga la hora de la prueba, va a haber una situación que nosotros le llamamos el arrebatamiento, que es cuando la iglesia de Cristo va a reunirse con el Señor antes de la gran tribulación, de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Habíamos hablado que habían muchas escuelas de esto del fin de los tiempos y cómo miraban, cuál es la expectativa que ellos tenían del fin de los tiempos. Y entonces habíamos dicho que hay 4 de ellas, y me gustaría que a ver si me la puedes poner en la pantalla, solo para como introducción a lo que vamos a seguir viendo el día de hoy, para que también vayas viendo, que me vaya centrando bien las diapositivas. Hay muchos postulados los cuales nos hablan de esto. Todo esto lo estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Cómo Jesucristo va a tomar el control de la novia. Sí, si querés, déjame colocar la señal, la diapositiva, ¿verdad? Donde nos quedamos el día de ayer. Aquí es donde nos quedamos el día de ayer. Fíjense bien que habíamos visto las diferentes escuelas, y la primera escuela que habíamos visto era el amilianismo, ¿verdad? Amilenialismo, que habíamos dicho que era una escuela la cual decía que la iglesia, la tribulación y el milenio estaban al mismo tiempo. O sea, que la iglesia estaba pasando tiempos de tribulación, como también estaba pasando muchas veces tiempos de bienestar. Esta posición la han adoptado algunas iglesias que consideran que la tribulación, el milenio y la era de la iglesia pues están en nuestro tiempo. Normalmente muchos creen que es una posición que tomó la iglesia tradicional para poder demostrar su escatología, y que muchos de los que tomaron esta escatología fue después de Agustín. Y la iglesia entonces ahorita, para esta posición, ahorita estamos en el milenio y al mismo tiempo estamos en la tribulación. Entonces la iglesia está pasando por las dos etapas hasta que venga el Señor Jesucristo. O sea, la iglesia va a pasar por cosas buenas, como cuando cosas que se ven solo en el milenio, y también pasa por tribulación. Entonces, y que eso ha venido desde que viene Cristo. Entonces, ahora, esa es la posición de ellos. Sí, fíjate que hay un dato importante, y es bastante curioso que a partir de Agustín, ¿verdad?, de Hipamona, hay otros escritos también que tenemos aquí después, en el año 100 o el año 80, el año 100 después de Cristo, se escudriñó, por ejemplo, la Didache y la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y en esta doctrina de los apóstoles, revisándola hoy, sí aparece ahí en el 16.7 de esta escritura, que es un documento muy antiguo, que verdaderamente es importante que nosotros lo conozcamos, aunque no fue considerado, sí estuvo considerado como unos libros que pudo haber entrado en el canon, pero cuando se hizo este canon fue rechazado. Y ellos sí consideran la gran tribulación. Ellos consideran también que Jesús descenderá con los santos, aunque no lo especifica, que el rapto está ahí. Sí habla de que Jesús en su segunda venida pues vendrá con los santos, ¿verdad? Entonces esto a mí me da una luz que ellos habían considerado que había un evento que antecedía este acontecimiento. Sí, también.
Yo creo que este punto de vista es basado cuando se habla de que la iglesia está pasando por una gran tribulación, se refiere a las pruebas, ¿verdad?, que vienen a los creyentes hoy en día. Y cuando se dice que también se está pasando por el milenio, perdón, es que se refiere a las bendiciones, ¿verdad?, que Dios también le provee a todos los creyentes. Entonces ellos tomaron todas estas cosas. La tribulación y el milenio lo tomaron alegóricamente, o sea, lo espiritualizaron, en que, digamos, es que el milenio son las bendiciones, como dice el hermano, y la tribulación son las pruebas que pasa el cristiano. Entonces ellos adoptaron esto, que uno de los principales proponentes dicen que fue Agustín, y se piensa que también Martín Lutero, ¿verdad?, y Calvino tomaban esta, como ellos acuerdan que Martín Lutero pues era un monje católico, entonces ellos todavía tomaban esta escuela, pero como dice Orly, se ha comprobado por medio de la Didache y también en los libros de los padres apostólicos, en el Pastor de Hermas, donde se habla que sí, va en la iglesia, el Pastor de Hermas mira una visión donde le aparece la iglesia y él le cuenta que miró una gran bestia y le dijo en la visión, la que personifica la iglesia, le dice que esa era la gran tribulación y que él se tenía que portar bien y hacer las cosas bien delante de Dios para poder escapar de la tribulación. Entonces ya se oían en los escritos de Ireneo, de otros escritores antiguos, más antiguos que Agustín de Hipona, ya se sabía que ellos hablaban de esta esperanza bienaventurada de que ellos iban a salir de la gran tribulación. Amén. Sí. Fíjate que estaba viendo también que antes de Agustín de Hipona estaba San Justino, Tertuliano, tenemos a Irineo, a Victoriano, Hipólito, y todos ellos coincidían en esta teoría. Y a partir de Agustín, San Justino del 100 al 168, Tertuliano del 150 al 220 después de Cristo, ¿verdad? Irineo 200 al 258, y después tenemos a Agustín de Hipona del 354 al 430 aproximadamente, ya con una doctrina que viene a cambiar, algunos dirían un poco, pero yo diría mucho, la doctrina del postmilenialismo, ¿verdad?, del que nos habla la Biblia cuando vemos el evento aquí del arrebatamiento, hermano. Bueno, entonces miramos que el amilenialismo, pues él fue uno de los proponentes. También hay otra, me gustaría que me pusieran en la pantalla, que la vimos ayer, que era el postmilenialismo, que estos, pues, está un poco de moda muchas veces en estos días, esta del postmilenialismo, y esta lo que nos dice es que la iglesia va a pasar, está la era de la iglesia, después está la era de la tribulación y después pasa el milenio. Y lo que esta escuela lo que nos dice es que la iglesia va a lograr permear la sociedad de tal manera que la mayor parte de la gente se va a hacer cristiana y después viene Jesucristo. Hay un cántico que yo creo que cantamos nosotros en la iglesia que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Entonces esas canciones las cantamos. Esto es el postmilenialismo, esto quiere decir que el reino es aquí, el reino es ahora, y que la sociedad pues va a cambiar y va a mejorar. Pero como vemos en la Biblia, hay versículos que nos dice que más bien los días finales van a ser como los días de Noé. Ajá. Y eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo mejor en la sociedad, sino que lo que estamos viendo es que la sociedad está más bien más complicada. Peor cada día. Y esto es importante porque es bien sutil. Sí. O sea, este tipo de prácticas o este tipo de creencias o de teologías se han ido metiendo en la iglesia, y el cristiano a veces no nota, no echa de ver que no es como la Biblia lo especifica. Y en esto tenemos que recordar que la Biblia es donde nosotros tenemos
que enfocar nuestros estudios, ¿verdad? Que tengan luces, hermano, y que el sustento o la base de lo que nosotros predicamos o hablamos o explicamos sea la Biblia. Amén. Referente a esto que se está diciendo de este postmilenialismo, podemos decir entonces que hay muchos que creen que los tiempos venideros serán mejores. Exacto. Pero va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. La palabra del Señor dice claramente que los tiempos que vienen son malos. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de declarar ese tipo de aseveraciones, porque realmente, como dice el hermano Orlis, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, que es la verdad escrita. Bueno, excelente. Y me gustaría que me pusieras en la pantalla para ver esta otra escuela, se llama premilenialismo histórico. La verdad que esta sí la creyeron algunos cristianos de antiguos, y sí habla de la segunda venida de Cristo. Si ustedes miran, habla la parte roja, la era de la iglesia, después habla de una gran tribulación, y después viene el milenio, después la eternidad. Está casi todo bien, lo único que en esta posición la iglesia pasa por la gran tribulación. Sí. Entonces, esta es una posición también sostenida por muchas iglesias, de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Sí, hay un dato muy curioso, y es que a la luz de la palabra, la iglesia del Señor, ¿verdad? No ha sido puesta para ira, sí, ¿verdad? Para que sufra. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no puede ser, porque Dios ha prometido a la iglesia que los va a librar de la ira venidera que ha de sobrevenir sobre todo el mundo entero, dice la palabra en Apocalipsis 3:10. Y no estamos diciendo que la iglesia no pasa por tribulación, lo que pasa es que en esta gran tribulación dice que lo que desata es la ira de Dios. Entonces ahí es donde no estamos de acuerdo en que la iglesia pase por la ira de Dios. O sea, porque hay muchos versículos que vamos a ver adelante donde Jesús le promete, por medio de las epístolas de Pablo, que la iglesia no pasaría por las pruebas, por la ira de Dios, ¿verdad? Entonces eso ya lo vamos a ver ahorita más claro. Y me gustaría que me pusieran en la pantalla la que sí nosotros consideramos que es la correcta. Me gustaría que me pusieras en la pantalla para que nuestros televidentes miren lo que es el premilenialismo dispensacional. Premilenialismo dispensacional. Y como puedes ver ahí, ¿cuál es la diferencia, hermano? Que aquí, antes de la segunda venida visible de Cristo, se cree que va a haber un fenómeno, un suceso que se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento, que también algunos lo consideran como la primera venida de Cristo, pero en un sentido privado, donde solamente la iglesia lo va a ver ahí en las nubes. Déjame la pantalla ahorita, solo para que el hermano pueda explicar algunos elementos. Me gustaría que me dejaras la diapositiva. Entonces, tenemos que esta es normalmente la iglesia evangélica pentecostal y también alguna iglesia conservadora, esta es la posición que manejamos. Me gustaría que me pusieras la diapositiva, Israel. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que antes de la venida visible de Jesucristo y antes de la gran tribulación está el rapto, que está el rapto. Uh-huh. Y miramos que el rapto, así hay una diferencia, que hay unos que creen que es al principio de la gran tribulación, antes de que empiece la gran tribulación, y otros consideran que es en medio de la gran tribulación. Esa es la diferencia que hay. Pero aquí tenemos unos grandes comentaristas, grandes teólogos como Nelson Derby, Scofield, Ironside, Glenson Archer, Lindsay, John MacArthur, Ryrie, Charles Stanley y Tim LaHaye. Estos son teólogos de peso que pues consideran, según a la luz de la Biblia, que este premilenialismo dispensacional es el correcto. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver ahí que todos, hermanos,
nosotros lo que estamos esperando no es la gran tribulación. Lo que estamos en espera es El arrebatamiento. Del arrebatamiento. de la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento. Fíjate que esta gráfica que acabamos de mostrar, la anterior a esta, un punto muy importante y en lo que sí coinciden todos es que va a haber un evento como el arrebatamiento. Ahora, ¿en qué momento? Pues este es un punto también que tiene muchas discusiones, ¿verdad? Que tiene muchas formas en las que nosotros la podemos ver a la luz de la palabra. Pero sí me gusta cómo se coincide en que, y considero pues que andamos en la forma más correcta de ver las cosas según la Biblia, en que el arrebatamiento pues aquí es en las tres posiciones, en qué momento es la diferencia, pero en lo demás estamos bien ubicados. Amén. Otro dato interesante es que la Biblia no nos dice a nosotros, ¿verdad?, que nos preparemos para la gran tribulación, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de velar. Eso es un dato muy importante porque nadie sabe cuándo sucederá este acontecimiento, ¿verdad? Lo importante aquí es declarar y creer que el arrebatamiento es inminente, ¿verdad? Que está a las puertas, ¿verdad? Pero que nosotros no nos estamos preparando para sufrir en la gran tribulación, sino que estamos preparándonos para irnos con Cristo en ese acontecimiento importante. Excelente, aquí miramos los diferentes tipos, ¿verdad? El arrebatamiento antes de la tribulación, a mitad de la tribulación. Estos son los enfoques que tenemos antes de la segunda venida de Cristo. Muchos le llaman la segunda venida a los dos acontecimientos en dos partes, uno que vendrá hasta las nubes y la otra que vendrá a la tierra a posarse su pie en el monte de los olivos. Otro dato perdón, hermano Orly, otro dato que se me quedaba ahí, ¿verdad?, pendiente, y es que la Biblia tampoco no nos dice a nosotros que nos preparemos o que vigilemos para ver al anticristo. La iglesia del Señor está velando y está preparándose para reunirse con el Rey de Reyes, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero mira que el hermano dice que el rapto es como un evento privado. Bueno, miremoslo desde el punto de vista de privado. Pero la reacción de este evento, hermano, o sea, hará público totalmente a nivel mundial, porque nosotros no estamos esperando un evento que sucedió por allá, pues como cuando pasa un terremoto, pasó en Guatemala, pero quizás los allá de Asia, los de África, los de Medio Oriente, no se dieron cuenta. Ahora por las redes sociales sí vemos cómo esto, pues, sí se puede ver que sucedió en un país alejado. Pero aquí en este evento, aunque él dice que es un evento privado para la iglesia, desde ese punto de vista estamos de acuerdo en el término que utiliza el hermano Alex, pero que las repercusiones, o sea, lo que va a generar esto, hermano, va a ser algo bien... Que será una noticia impactante. Claro, impactante a nivel mundial, hermano. Habrán alarmas, habrán alertas, habrán noticias, habrá gente llorando, habrá gente, ¿cómo se llama?, lamentándose, hermano, de haberse quedado. Entonces, sí creemos que el término de que va a ser algo privado, pues en cuanto al momento y a las personas, ¿verdad?, que sean arrebatadas. Pero aquí en el mundo, hermano, eso va a ser un tremendo escándalo. Lo que se piensa, muchos hasta películas han sacado, que van a empezar a decir que los extraterrestres, ahí como está la cosa ahorita, ¿va?, se llevaron a las personas. Y si ustedes miran, la televisión ya está preparando ese momento. Oigan, hay cualquier cantidad de películas y documentales de los desaparecidos. Así es, para desmentir, Sí, ¿verdad?, una verdad tan grande. Explicación. El diablo va a tener que buscar una explicación para decirle a la gente, el anticristo también, qué fue lo que pasó. Pero no van a poder esconder la verdad de lo que sucede. No, eso no se va a poder esconder. Mira, tus seres queridos, hermano que nos estás viendo, quizás tus niños, no sabemos, o sea, cuántas cosas pues van a disparar las alarmas en todas aquellas personas, y muchos que no creen van a creer, hermano. Y muchos que creen, pero que no estamos quizás en el Señor compenetrados, como dice el hermano, velando y orando,
podemos lamentar el hecho de habernos perdido, hermano, esa bendición de Dios de haber sido llevados, hermano. Y es transformados, ¿va? Amén. Hay una realidad, hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no está creyendo. A menudo se escucha por ahí, ¿verdad? Los creyentes están locos, ya hace muchos años, ¿verdad? Diciendo y hablando de que el Señor viene, y ellos pues están ahí, ¿verdad? Relajados y no le están dando importancia a este acontecimiento. En Sofonías, capítulo 1, versículo 12, hay algo muy interesante que habla ahí el profeta, ¿verdad? Y lo que me llama a mí poderosamente la atención es que dice que hay un pueblo que está totalmente quieto, reposando, dice, como el vino asentado. ¿Por qué digo esto? Porque esta gente que no cree está diciendo que el Señor, o sea, nuestro Dios, no va a hacer ni bien y no va a hacer ni mal. Pero esto solo demuestra, hermanos, una incredulidad, una ceguera o un acomodamiento, ¿verdad? Porque el mundo también juega un papel muy importante, que es tener a la gente, ¿verdad?, atrapada en los placeres de este mundo, y no quieren saber, ¿verdad?, de lo que será en el futuro, de lo que les espera. Pero la recomendación aquí entonces sería, como lo dijo el Señor Jesucristo, estamos velando, ¿verdad? Y algo importante es creer en el Señor Jesús. Qué cosa, ¿eh? Que el enemigo está apartando la mirada aún de la iglesia, porque en muchas iglesias ya no se habla de esto, más bien, como dicen los que hablan estas cosas, parecen locos, como una vez alguien decía que nosotros lo que ya no aguantamos la presión de la vida y que lo que queremos es que alguien nos saque de todos estos problemas, pero la verdad es que Pablo habló mucho de esto y dijo que estuviéramos a la expectativa de que un día Él va a venir por su iglesia. Amén. Quiero decir algo. Tim LaHaye hace un enfoque muy interesante, y es que cuando se predica, ¿verdad?, de estos últimos tiempos a la iglesia se vuelve más comprometida para buscar la santidad, ¿verdad?, para mantenerse firme creyendo en el Señor. Otro dato que dice es que la predicación se vuelve más efervescente en la iglesia y el número de los creyentes aumenta, ¿verdad? Es como un avivamiento que provoca el predicar este tipo de enseñanza. Y también la iglesia se compromete a la obra evangelizadora que está ahí tipificada en el mandato que Dios le dio a los discípulos antes de irse al cielo, que es ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Entonces se vuelve más involucrada en la evangelización de todas las naciones. No solo se centra en su propia tierra, sino que también hacia otros lugares. Porque el deseo que se crea en la iglesia es que nadie se pierde, como lo dice el Señor. ¿Y dónde comienza todo esto? Apocalipsis 3:10 dice, fíjense bien, en Apocalipsis Jesucristo le habla a las iglesias, y son 7, pero en una de ellas le dice así, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, muchos teólogos han visto en esta parte que Dios va a guardar a esta iglesia, la de Filadelfia, la va a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo. Sí, muchos están diciendo o han dicho que esta promesa era exclusivamente para la iglesia de Filadelfia, sí, ¿verdad? Pero Tim LaHaye también habla un dato muy importante que dice que esta iglesia fue destruida como en el año de 1832, por ahí está ese dato. Entonces es imposible que sea solo para ellos. Yo creo que es importante también que digamos de que esta iglesia era un prototipo, ¿verdad?, de la iglesia de aquellos tiempos y también de toda la era de la iglesia. Y entonces tenemos que nosotros decir que a la luz de la palabra también abarca a la iglesia de estos tiempos. Sí, claro, son prototipos de la iglesia de aquel tiempo, la iglesia de todos los tiempos. Amén. Y hasta ahorita hemos llegado, hay fríos y calientes, hay fríos, hay calientes, tibios. Hay tibios, entonces todo eso es en la iglesia, pero a esta iglesia que le dice que tiene poca fuerza, pero no han negado
a Dios. Yo creo que, hermano, perdone, yo creo que todas estas enseñanzas están como una advertencia también para la iglesia de hoy. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos que ese tipo de acontecimientos o ese tipo de acciones que se ven ahí en esas 7 iglesias, amados hermanos, o sea, lo que demuestra en esta iglesia es que tenemos que estar firmes, Sí. ¿verdad? Tenemos que estar velando, tenemos que estar perseverando. Dice, los que soportan la prueba de la paciencia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero que confiemos en Él, ¿verdad? Que Él ya venció al mundo, y si Él ya venció al mundo, también sus hijos van a vencer. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que estar, ¿verdad?, listos. Ahora, entendemos que esa hora de la prueba será la gran tribulación. O sea, eso lo han entendido muchos. Ahora, ¿cuándo comienza la 70ª semana? ¿Cuándo comienza esa tribulación? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Y cómo la podemos contestar? Bueno, yo creo que Daniel habla claramente acerca, ¿verdad?, de este comienzo, ¿verdad? Y él lo explica y dice que será cuando se firme el pacto, ¿verdad?, del anticristo con Israel. Exacto. Dice ahí, Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí Tim LaHaye hace una diferencia. Primero, el rapto, pero con el rapto él dice que no comienza la 70ª semana, ¿verdad? O sea, la semana que Dios empieza a tratar con Israel, sino que el comienzo de la semana 70ª o la semana 70 que habíamos venido hablando en otros programas, lo da el firma de un pacto que el anticristo hace con el pueblo de Israel. Oigan, y este pacto no crean que viene de ahorita. Antíoco Epifanes, en el año 180 y algo, o 175, 180 antes de Cristo, ya hizo un pacto con los sacerdotes de Israel en aquel tiempo. Y vino después y profanó el templo. Lo mismo pareciera que va a suceder en el final de los tiempos, cuando venga el anticristo. Lo primero, lo que marca esa semana 70 no es el rapto. El rapto ocurre y después viene una semana donde el anticristo va a hacer un pacto con Israel. No sabemos si entre el rapto, decía LaHaye, que no sabe si pasa un día, 2 días, O años. meses o algunos años, pero sí cree él, según Daniel, que el principio de la semana 70, de la semana del tiempo que Dios va a empezar a tratar con Israel, lo demarca ese pacto. Bueno, también tenemos que ver que el pacto va a ser con los judíos, Sí. ¿verdad? Ya en este tiempo ellos van a tener reconstruido, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, pero Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone y se levanta. Voy a leer el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Oiga bien, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tesalonicenses enfoca el momento en el que nosotros creemos, según a la luz de la palabra, cuándo comenzará la semana 70. Me gustaría que me pusieras en la diapositiva para ver algunos detalles ahí. Fíjense bien, entonces estamos hablando que Daniel 9:27 y Tesalonicenses nos están hablando de que va a haber alguien que se va a sentar en ese día, va a haber un pacto y a la mitad de la semana esta persona se va a sentar en el templo de Dios y se va a considerar a Dios como Dios. Poneme la diapositiva, por favor, Israel. Mira que también es importante recalcar esto, que los eventos se van a ir dando en el mundo natural,
en toda la actividad de la política, tratos, pactos, no sé, alianzas, algún tipo de negociaciones pues, que van a haber entre comunidades importantes, o sea, judíos, palestinos, naciones, no sé, Estados Unidos, cuántos países pueden estar involucrados en los eventos que van a acontecer. Y nosotros vamos a poder ver que a la luz de la palabra, hermano, el Señor lo está advirtiendo con tiempo, ¿verdad? Así como está el Señor anunciando el arrebatamiento a través de la Escritura, donde hemos visto Tesalonicenses también, hemos visto Primera de Corintios 15:51, hemos visto también el libro de Apocalipsis, que nos dice específicamente que este evento va a ser real. Y estos eventos, hermano, que nosotros estamos viendo ahorita, tantas cosas en la política actualmente, son luces que a la luz de la palabra, hermano, son evidentes para nosotros. Israel, si me podrías poner la diapositiva para que podamos ver que, fíjense bien, se está hablando en Daniel que va a haber un pacto. Y en Tesalonicenses está viendo que él se sienta en el templo de Dios. Para eso se necesita que esté construido el tercer templo en Jerusalén. Y fíjense bien que ya se están dando pasos. Si ustedes miraron, ahorita estamos cumpliendo el año 70 de que Israel volvió a ser nación. Y ahorita ya Estados Unidos puso su embajada en Jerusalén. Estos son pasos agigantados. Y sabemos por libros, se está hablando mucho de que Israel ya tiene los planos y la maqueta para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Pero como sabemos, ahí ahorita está la mezquita de Omar. Entonces, los judíos no pueden construir ese templo ahorita porque sería, me dice desata una guerra mundial. Entonces se necesita que venga un líder mundial el cual pueda hacer un pacto con Israel y me imagino con las naciones musulmanas. Algunos piensan que es que el anticristo también va a derrotar a los musulmanes, pero lo que sí es cierto es que se necesita que Israel se ponga de acuerdo con los países musulmanes para poder llegar a un acuerdo para que se pueda reconstruir el tercer templo. No sé, Israel, si me puedes poner la diapositiva, por favor. Entonces, ahí es donde podemos ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder en el futuro cercano. Es posible que una buena parte de la iglesia esté ignorando este montón de acontecimientos, este montón de eventos. Por eso es que nace en el corazón de nuestro hermano Januario, ¿verdad? El partir este tipo de enseñanza, ¿verdad? Para alertar a la iglesia, como dice el apóstol Pablo, que no quiere que nadie ignore, ¿verdad?, de todo lo que está por venir. Entonces, yo creo que es muy importante que nos mantengamos alertas, escudriñando las escrituras, como decíamos en el programa de ayer. Miren, ahí está una maqueta del tercer templo. Ahí está una maqueta donde podemos ver que se está preparando la construcción del templo. Y ahí ustedes miran cómo la maqueta de arriba es el tercer templo y abajo pues se encuentra la mezquita. Entonces, óigame, para poder hacer eso, sí que es complicada la situación. Es más, hay algunos comentarios, ¿verdad?, que dicen, que aseguran de que ese templo ya se está trabajando desde abajo, ¿verdad? Pero eso no lo podemos asegurar porque no. Pero hay comentarios acerca de eso. Ya hay gente que dice que como la tecnología de Israel es tan avanzada, ¿verdad? Que la verdad es que dicen que ese templo lo van a armar rápido, pero es necesario ese templo porque el anticristo se va a sentar ahí. Hermanos, miren lo que está sucediendo en el mundo. O sea, la Biblia es como si tuviéramos, hermanos, estuviéramos al día todo lo que está sucediendo. Israel es noticia, todos los días es noticia Israel. Esto de la construcción de este templo, hermanos, los judíos lo están esperando, pero desde ya tiempo. Es que interesante lo que dice hermano Januario, porque pareciera que la iglesia se ha quedado viendo hacia atrás, en el pasado. Y la palabra de Dios, amados hermanos, es profecía pura, ¿verdad? Que tenemos que verla
hacia adelante, Sí. ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Óigame, si ya tienen hasta, están levantando el sacerdocio, están haciendo todo, ya preparando todos los ritos del templo. Sí. Y eso viene, hermanos. Si Israel va a volver a resurgir su culto. Ahorita, digamos, si ustedes van a Israel, van a ver el Muro de los Lamentos, que ahí ellos viven orando a Dios, a Jehová, a Yahweh, ¿verdad? Le viven orando porque ellos siguen esperando la venida del Mesías. Y hay muchas preguntas, ¿verdad?, de la gente. ¿Cómo si ese templo ya había existido ahí y fue destruido, ¿verdad? Sí. Entonces, años ahora, 70. ¿cómo fue sustituido ese templo por una capilla hoy, pues que también le llamamos la mezquita de Omar? La cúpula de la roca. La cúpula de la roca, o el domo le dicen El otros, domo ¿va? de la roca. Entonces, y ahí también podemos entender cómo Dios también dispersa, ¿verdad? Fue un evento también, como en el 70 después de Cristo, ese templo también fue destruido, ¿verdad? Y hoy pues vemos que la profecía se va a cumplir porque estos acontecimientos, nosotros lo estamos diciendo hoy en este programa, y cuando usted lo mire, ojalá tengamos todavía tiempo para vivir, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer. Yo creo que nos va a llevar el Señor antes, pero... Bueno, no nos gustaría lo vamos también a ver desde el cielo. ver, ¿verdad?, todo lo que va a pasar. Ya en esos tiempos van a haber cosas más difíciles, creo, se van a estar mostrando acá en el mundo. Pero esto es profético, hermano. Ya ese templo ya había existido. Y creemos que ha sido como una intromisión también de estas otras culturas haber llegado a construir esas mezquitas ahí, ¿verdad? Sí, es delicado ese Esta es asunto, la tierra prometida del pueblo de Israel. Pero lo que sí es cierto es que tarde o temprano va a suceder algo y el pueblo judío va a reconstruir su tercer templo. Excelente. Entonces, pasando la pantalla para el frente, fíjense bien. Ahora, ¿cuándo va a ser todas estas cosas? Ustedes, estamos hablando del rapto, estamos hablando del pacto del anticristo con Israel, estamos hablando de la venida del anticristo. Fíjense bien, 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermano, hay algo que ellos, mírenme, la iglesia estaba esperando la venida de Jesucristo. Y Pablo les había hablado en la primera carta de los tesalonicenses que los muertos en Cristo iban a resucitar primero y luego los que hayamos quedado íbamos a ser arrebatados. Y la iglesia estaba esperando ese suceso. Lo que pasa es que como había tribulación en la iglesia, entonces ellos dijeron: hey, nos quedamos. ¿Será que ya vino el Señor por su iglesia y nosotros estamos viviendo la gran tribulación? Entonces Pablo tiene que hacer una segunda carta donde les dice y les habla que antes de que venga Jesucristo por los suyos se tiene que manifestar el hombre de pecado, aquel inicuo que es el anticristo. Ahora, hay una palabra, aclarar algo, ¿verdad? Que cuando el pacto esté sucediendo, ya el rapto, eso ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que a partir de que el rapto suceda, entonces ahí van a empezar acontecimientos, hermanos, para que se dé el comienzo de la semana 70 de la que habla Daniel. Y eso sería entonces la firma, ¿verdad?, de este pacto. En relación a lo que estaba diciendo el hermano Januario, la gente de Tesalónica estaba sufriendo una gran persecución. Estaban confundidos totalmente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 18, les dice: por tanto, les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, les dice. ¿Cuáles palabras? Él les dijo: no se preocupen, así como Jesucristo murió y resucitó, así también ustedes van a morir, pero también van a resucitar.
los que murieron en Cristo, le dice, serán levantados primero y luego los que estemos de pie seremos también llevados y nos reuniremos juntamente con Él en las nubes. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, también tengamos paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y que creamos en esta esperanza bienaventurada, ¿verdad? Y que estemos alentándonos los unos a los otros. Bueno, usted decía, ¿será que ya nos vamos a ir? O vamos a ver desde el cielo cómo sucede. Pero lo importante es que nos vamos a ir con el Señor. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En Apocalipsis 6, hermano, recuerden que Dios le habla a las iglesias en Apocalipsis 3. En Apocalipsis 6, al principio, es cuando sale el jinete. Acuérdense que ahí en el Apocalipsis 6 habla de los 4 jinetes. Y el primero que sale es uno que va en un corcel blanco. Y dice que salió venciendo y para vencer, pero tenía un arco en la mano. Jesucristo normalmente se le presenta con una espada, ¿verdad? Y con algo bien espectacular. Se cree según los teólogos que es el anticristo que sale a engañar. Dice que va a engañar a muchos. Mire, sale un caballo blanco. Sale, hermano, con un arco, y lo que viene a hacer es a engañar a aquellos incautos, a aquellos que no han creído a la verdad, y van a ser engañados y van a ser trastornados por este Señor que va a venir a confundir a la gente. Bueno, realmente hay muchos que tratan de engañar al pueblo de Dios, haciendo creer que este jinete, ¿verdad?, y el que lo monta es Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Pero hay muchas razones a la luz de la palabra que podemos desvirtuar, ¿verdad? Que no es Jesucristo, sino que es el anticristo. El anticristo es un imitador, ¿verdad? El diablo es un imitador desde el principio. Entonces, dice que se le dio, bueno, primero que viene montado en un caballo blanco. Jesucristo va a venir montado en un caballo blanco, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero dice que se le dio poder. Jesucristo ya posee ese poder. No se lo tienen que dar porque ya lo tiene. Dice que se le viene con una corona. Jesucristo ya tiene muchas coronas, ¿verdad? También dice que se le dio poder para vencer. Jesucristo ya venció, ¿verdad? Y hay otras razones también que podemos decir acerca de eso. Excelente, excelente. Fíjense bien, el Apocalipsis 6 sale, siempre nos vamos a esta gráfica porque ustedes saben que aquí es donde empezamos. Aquí está mire que se pone azul, es el tiempo de la gran tribulación, después de 1948, después de nuestros tiempos. No sabemos la fecha en que se va a empezar la 70ª semana de Daniel, que sabemos que se va a completar con la firma de un tratado. El rapto sucede antes de esa firma, y aquí lo tenemos, el rapto de la iglesia. Después me imagino que van a haber negociaciones y toda la cosa para que, mientras la iglesia está en el cielo, ocurra lo que llamamos la semana 60. Fíjese bien, según las hay, esta comenzará después de que se firme el pacto entre el anticristo, ¿verdad?, y Israel. ¿Sería la semana 70? Esa sería la semana 70, la 70ª semana de Israel. Fíjense bien lo que dice esto, la iglesia. ¿Por qué creemos en el rapto? Porque la iglesia no está puesta para ira. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. Amén. Y 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos, dice, juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermano, estos versículos son claros y nos vienen a decir que no nos ha puesto Dios para ira. ¿Y qué es lo que se va a desatar en esa semana, hermanos? La ira de Dios. Ahí no hay para dónde. Entonces podemos ver en estos versículos que no estamos para ira. Fíjense bien 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis
y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra De la ira venidera. de la ira venidera. ¿De qué ira venidera? De cuando Dios desate su ira sobre la tierra, hermano. Miramos tantas cosas. Vimos el video que les mandé hoy, hermano. Sí. Es increíble lo que está sucediendo, cómo la gente, hermano, está haciendo cosas feas delante de los ojos de Dios, que yo creo que la ira de Dios está Hay algo impactante en lo que nosotros vemos cuando escuchamos hablar de la ira venidera, hermano, y es que pasarán tantas cosas difíciles para los moradores de la tierra, también que lo muestra Apocalipsis. Entonces, la gente que esté en ese tiempo ahí, hermano, por eso creemos que Dios quiere liberar a la iglesia de las cosas que van a suceder, de las mutilaciones, de los crímenes, no sé cuánta cosa. Y referíamos cuando estábamos preparando esta clase, hermano, que los holocaustos, eso que vimos nosotros a través de tantas guerras, lo que pasó allá en Alemania, hermano, del 39 al 45, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, lo que sufrieron ahí, ¿verdad? Los judíos, los polacos, los alemanes, los checoslovacos, en todos esos países, hermano, hubieron tremenda guerra, destrucción, ahí hubo hambre, hubo pestes, hermano, hubieron incluso gases tóxicos lanzados a las personas en ese tiempo, pero todo eso, hermano, no va a ser nada comparado con lo que va a suceder. Y mira qué importante, va a ser un tiempo corto, porque si nosotros decimos, bueno, ¿de cuánto está hablando la Biblia con respecto al comienzo de la semana 70, cuando el hijo de perdición, el inicuo que le llama la Biblia, rompa ese pacto, hermano? Estamos hablando de 7 años. Lo rompe a la mitad. Lo rompe a la mitad, entonces son 3 años y medio. Sí, pero mira que ya el pueblo está padeciendo desde que él comienza, porque él también hace un engaño. Sí. O sea, lo que usted está diciendo es que va en aumento, ¿verdad? Va en aumento, o sea, comienza el engaño, comienza aquello, la gente está confiándose, sí. La gente, es más, Jesucristo lo advirtió y dijo que al que era falso le creería la gente, sí. ¿Verdad? Miren qué cosa, ¿verdad? Fíjense bien, algo que vimos es que el arrebatamiento es primero y después la salida del anticristo. Si ustedes miramos que la salida del anticristo está en el capítulo 6 con el jinete blanco, pero en el capítulo 4:1, miren lo que dice. Está Juan, hermano, y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y una voz como de trompeta. Acuérdense que el Tesalonicenses dice que se oirá la voz se oirá la trompeta, va a sonar la trompeta, hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 4, van a ver que Juan llega y dice que mira a los ancianos, mira a los seres vivientes, y estos ancianos se postran y dicen que digno es el Cordero, porque nos ha redimido de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Creemos que lo que pasó aquí es que Juan, así como el pueblo de Israel, como el pueblo cristiano, la iglesia, es arrebatado, Juan pudo vivir ese momento. Amén. Y es trasladado desde aquí hacia el cielo, y él, cuando llega al cielo, lo que mira es aquella escena de los redimidos delante del trono y Jesucristo abriendo los sellos. Gloria al Señor. Es, hermano, maravilloso. Entonces, vemos que en el capítulo 4, esta cuestión que le sucede a Juan es un tipo. No es el rapto porque él fue en el Espíritu. La iglesia no era en el Espíritu, sino que dice que en un abrir y cerrar de ojos, en 1 Tesalonicenses 4:16, este cuerpo será transformado, hermano. Y cuando estemos allá en el cielo vamos a tener cuerpo glorificado. Pero Juan, hermano, mira toda esta escena. Juan la está viendo. Juan ya miró todo esto, hermano. Lo pudo ver
en esa visión que tuvo en la isla de Patmos. ¿Qué le parece, hermano? No, tremendo, y realmente podemos decir también que esto es un tipo del arrebatamiento, ¿verdad? Sí, un tipo. ¿Verdad? Y que Juan ve a toda la iglesia adorando, postrados, ¿verdad? Representados en los 24 ancianos. Alguien puede decir, ¿a dónde en la Biblia hay una cuestión de esas? De que lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Dónde? Hermano, sí hay en la Biblia. Enoc, en Hebreos 11:5, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Está claro, es una enseñanza muy importante para toda la iglesia de hoy en día. Si queremos nosotros ser transportados, ¿verdad?, hacia el cielo en ese acontecimiento tan importante, caminemos con Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, Él es nuestro guía, Él es nuestro ayudador. Él no quiere que nadie se pierda. Amén. O sea, entonces es importante que nos mantengamos, ¿verdad? Así como Enoc, esos son ejemplos, ¿verdad? Que nos tenemos de frente para que nosotros no nos quedemos aquí en esta tierra o para que nos quedemos en el segundo acontecimiento, que será una tribulación tremenda. Sí, no, verdaderamente que miren, si dicen que la tribulación de esos días dice que no ha habido ni habrá jamás. Óigame, dicen que Hitler y las muertes que causó Stalin y Hitler dicen que van a parecer buenos hombres estos dos bondadosos para las cosas que va a hacer el anticristo. Verdaderamente que no quiero yo estar ahí, no quiero que las personas que amo ni las personas que nos oyen este día tienen una posibilidad de salvarse. Y amén. Aquí dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Juan 14:3 Jesús dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo lo prometió, hermano. Donde Él está, nosotros vamos a estar. Y eso es importante para seguir, pues, perseverando. Yo creo que también, hermano, en la misericordia de Dios, el pueblo de Dios tiene que también descansar y no ver un evento como la gran tribulación. Si Dios nos está poniendo a nosotros que pongamos cuidado en el corazón, espíritu de arrepentimiento, un espíritu de amor por esperar, hermano, al Señor Jesucristo, no es para que usted entre en miedo o en temor, sino que usted entre, hermano, en un gozo de alegría. Porque ¿cuál es el problema que tendría una persona que ama a Cristo, hermano, de esperar su venida? O sea, yo no veo pues que usted esté allí. Ahora, si está viviendo una vida falsa delante de Dios, o si está viviendo una doble vida, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, al Señor no lo podemos engañar. Y sabemos, hermano, que esta palabra que nosotros encontramos aquí, dice Tesalonicenses 2:19, porque el cual es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está contento, hermano, de ver que la iglesia también esté esperando al Señor, pero que la esté esperando con esperanza y con gozo, hermano. Qué excelente. No sé si me puedes poner la gráfica, solo para que miren la palabra griega que se usa para esto, es parousia. Hay otros dicen parousia, que es presencia, venida, advenimiento. O sea, se imaginan la venida, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Qué excelente palabra. Fíjense bien, Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la parousia de nuestro Señor, en la parucía de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida. Bien, es increíble, ¿verdad? Es maravilloso lo que podemos ver en estos versículos. Es grande y poderoso. Nosotros, mucha gente, hermano,
mira en este arrebatamiento que la iglesia, dicen que la iglesia nació para tribulaciones y que la iglesia debería de pasar por esto. No, la iglesia está pasando por tribulaciones aún el día de hoy, pero eso ya no solo es una tribulación, es la ira derramada de Dios sobre la tierra, hermano. Por Dios, como dice, que guarda su ira en copas por toda la maldad del ser humano. Óigame, y la va a derramar sobre eso en ese tiempo. Verdaderamente, hermano, si hay unas veces con un temblorcito que pegue, hermano, uno se pone, ahí andamos todos asustados, que sale todo el mundo a las calles. Ya te imaginas en esos días cómo irá a ser. Es increíble, dice la palabra, decía Daniel, que la tierra se va a tambalear como un ebrio. Ya se imagina los sucesos y los acontecimientos, que la ciencia lo está diciendo. Orly, si hay muchos científicos que están diciendo que van a haber problemas y catástrofes grandes en los próximos años. Entonces, hermanos, nosotros no queremos pues estar viviendo en eso. Y como dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues para preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, esta relación entre la iglesia y Jesucristo es la relación que los israelitas, hermanos, cuando se casan, el novio se va un tiempo y a preparar la morada donde va a vivir con su novia. Y un día dice, se tocan las trompetas, viene el novio, y ahí es donde se juntan, y él se la lleva a la casa del Padre. Es lo mismo, Jesucristo en este momento está preparando morada para usted y para mí, porque donde Él esté, nosotros vamos a estar. Hermano, es tiempo de poner nuestro corazón delante del Señor. Es tiempo de pruebas, es tiempo difícil aquí en la tierra, pero Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Decía hace un momento que Dios no quiere que nadie se pierda. La decisión está en sus manos. ¿Quién pudiera despreciar tan grande regalo? O sea, no importa la condición en la que en que se encuentre el ser humano. Lo importante es aquí tomar una decisión de creer en el Señor. Hay una palabra en San Juan 6:37 que dice que el que viene a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, Él no le echa fuera. O sea, los brazos del Señor están abiertos, ¿verdad? Para recibirlo, para perdonarlo, para limpiarlo, y así de esa manera poder estar preparados para ese gran acontecimiento que es reunirnos con el Señor allá en el cielo, en las nubes, primeramente, luego vivir a una eternidad con Él. Sí, fíjense bien, ahorita estamos hablando un poco más del rapto, pero cuando analicemos el libro de Apocalipsis vamos a ver todo lo que es la tribulación y la segunda venida, que no tenemos que confundir el rapto con la venida que va a haber, todo ojo lo verá. Esa va a ser después de los 7 años, después del rapto, va a pasar un tiempo y al final de la tribulación Jesucristo viene. Y eso lo podemos ver en Judas 14. Judas 14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. La primera, Jesucristo nos toma y nos lleva a las nubes para recibirlo. Pero tiempo después Él viene, pero ya Él viene con nosotros para gobernar la tierra. Dice que reinaremos con Él y gobernaremos con Él a las naciones cuando Él venga en su venida. Y esa venida, hermano, se dice que todo ojo la verá. Toda la ojo la verá. Y ahí es donde van a temblar las naciones, hermano, cuando venga Jesucristo a poner orden y a establecer el reino milenario. Me gustaría que me pusieras ya para finalizar estas últimas diapositivas. Hermano, la próxima semana vamos a empezar a ver un poco de lo que es el Apocalipsis y combinado un poco con Ezequiel. Ahí podemos ver cómo el capítulo 1, él ve una visión de Cristo en Apocalipsis, 2 y 3 es el mensaje a las iglesias. El capítulo entre el 2 y 3
ahí es en el principio del 4, es donde le dice, sube acá. Entonces es un tipo del rapto. Según los teólogos, ¿verdad? Ellos creen que en este momento es que ocurre el rapto, en el 4.1, cuando Juan sube allá y empieza a ver a los ancianos, a los seres vivientes, y ya estamos allá. ¿Por qué? Porque los que están allá dicen, digno eres, porque nos has librado de todo pueblo, de toda lengua, y nos has comprado con tu sangre. Entonces, esa gente, ¿quiénes son los que han sido comprados con su sangre? Pues es la iglesia. Entonces se cree que ya Juan, cuando ya llega ahí, ya la iglesia ya está allá prostrándose, estamos adorando al que vive. Entonces ese es un tipo del rapto. Después Juan mira el trono y mira a Jesucristo ya, mire, empieza a desatar los sellos. Y según algunos teólogos, vamos a ver dos posiciones, al principio del capítulo 6 ya es el comienzo de la gran tribulación, de los 7 años de tribulación, que va desde el capítulo 6.1 hasta el capítulo 18. Y después viene la segunda venida, el milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto lo vamos a ver a detalle, capítulo por capítulo, ¿verdad? Bien detallado, o sea que sigan con nosotros. Esta es una posición, hermano. Sí, recordemos, hermano, también que cuando se predica en la Biblia encontramos muchos pasajes que están como intercalados, están en Mateo 24, incluso también, como dicen los teólogos, muchos teólogos, que es bien delicado y que también es un poco como contradictorio, ¿verdad? Lo que vemos ahí con respecto a la segunda venida, ¿verdad?, de Cristo. Y es que siempre cuando se predica se relaciona la segunda venida, se relaciona el rapto y se relaciona la segunda venida, la parte final de los tiempos que muestran también los libros proféticos, en este caso Daniel y Apocalipsis. Entonces, como dice el hermano, pues que no sea eso motivo de confusión, que podemos ver los eventos de una forma separada según la palabra, pero esto requiere también detenerse un poco y estudiarlo, ¿verdad?, de una forma sistemática para poder encontrar y cómo separar los eventos, ¿verdad?, según la Biblia, para no confundirnos qué es la segunda venida, ya así como dice el hermano, que se manifiesta Jesucristo y que todo ojo le verá. También vimos ahí en el libro de los Hechos 1:11, que fue un versículo bien importante que le dice, ¿verdad?, a los discípulos, que así como lo vieron subir, ¿verdad?, así también lo verán venir. Entonces ahí pues está definido que se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Jesucristo viene. Ahora miremos la segunda posición. Quiero que la primera es la que más o menos casi todos pues tenemos generalizado, hemos aceptado, pero estuvimos viendo a otros comentaristas y hay una otra posición, y esta la tiene Arthur Brumfield, que es un teólogo del siglo pasado, sí, de renombre, y él tiene otra forma de ver el Apocalipsis, casi de la misma, pero tiene un detalle. Me gustaría que me lo pusieras en la pantalla. Fíjense bien, ¿qué es la diferencia que él tiene? El rapto siempre en el 4.1, ahí lo coloca, en eso están iguales, pero la diferencia que él, en vez de poner los 7 años de tribulación en el capítulo 6, dice que los 7 años de tribulación empiezan en el capítulo 7, al final del 7. Y él, ¿por qué dice esto? Porque ahí es donde entra lo que hablamos nosotros la vez pasada, que era la plenitud de los gentiles. Entonces, como en el capítulo 6... No, recordad que la pregunta es, ¿toda la iglesia se va en el rapto? La pregunta que se hace todo el mundo, ¿verdad? ¿Se quedará parte de la iglesia después del rapto? O sea, hay muchas preguntas, hermano, que están ahí en el corazón de muchos de nosotros, y creo que la Biblia, hermano, es la fuente de total confianza, donde podemos encontrar también nosotros esa respuesta. Aunque teorías de muchos teólogos las vamos a ver y las vamos a estudiar, pero nosotros nos vamos a quedar con la que verdaderamente esté enfocada la palabra del Señor, hermano.
Fíjense bien que por lo que dice mi amigo Orlich, fíjense bien, Bloomfield, que dice que él en el capítulo, miren, esto lo vamos a ver bien cuando analicemos Apocalipsis, en el 4.1 sube acá, le dicen a Juan, entonces él puede ser partícipe de un tipo de rapto y de un arrebatamiento donde él mira ya la iglesia en el cielo. Pero en el capítulo 6, Orlis, en el capítulo 7 tenemos otros que se les dan ropas blancas y que salen de la gran tribulación. Entonces aquí se nos complica la cosa. ¿Por qué? Porque pareciera que aún de la gran tribulación salen algunos, ¿verdad? Para que y llegan a ser parte de, porque están bajo el altar. Y le dice, ¿y quiénes son esos en el capítulo 6 que están bajo el altar? Pero la misma Biblia te da la respuesta, ¿verdad? No sé si lo querés leer. Amén. 6.9 creo. 6.9. Sí. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, perdón, el 9, ¿verdad? Sí. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que asocia esto con tiempos anteriores, pero lo que estamos viendo aquí es Juan sube. Juan está en el cielo, está viendo los 24 ancianos, está viendo todo lo que está sucediendo en el cielo. Y después mira a unos ahí. Y él dice, ¿estos quién son? Y entonces, estos son gente que ha salido y dice que esperen un poco de tiempo porque todavía faltan más. Y estos más se encuentran en el capítulo 7. En el capítulo 7 hay un cambio ahí, que miramos que se empieza a hablar de las 12 tribus de Israel. Es aquí donde se cree, según los teólogos, según Bloomfield, que empieza la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué? Porque solo se ha mencionado la iglesia, y es aquí donde se empieza, la iglesia ya no se menciona, y aquí lo que se empieza a mencionar son los judíos. Sí. Y de ahí para allá, hasta el capítulo 18, solo se menciona, solo se habla de Israel. Entonces, en el capítulo 7 vemos a otros que salen de la gran tribulación y que lavan su ropa en la sangre del Cordero. Entonces, estos juntos son todos esos santos que van al cielo antes de la gran tribulación. No sé si la próxima semana vamos a hacer un análisis más detallado del libro del Apocalipsis, y entonces los esperamos que se queden, hermano, que esto se pone interesante. ¿Quiénes son estos? ¿Verdad? ¿Será que se queda gente de la iglesia? ¿Será que son gente que se une a la iglesia y que salen de la gran tribulación? ¿Serán los judíos estos? ¿O los judíos empiezan desde el capítulo 7? Todo esto, hermano, lo vamos a ver la próxima semana. Así que no nos cambie por este canal JBN de 7 a 8 de la noche. Ya saben, puede hacernos sus consultas y sus aportaciones, y los bendecimos. Entonces, hermano Alex. No, pues solamente agradecer, ¿verdad?, este tiempo precioso que hemos estado en esta noche compartiendo las Sagradas Escrituras. Les invitamos, ¿verdad?, para que se mantengan ahí pendientes la próxima semana. Les prometemos traer información valiosísima, ¿verdad?, más detallada, para que juntos podamos entender más acerca de las Sagradas Escrituras. Bueno, y que Dios bendiga a todos aquellos, ¿verdad?, que esperan en el Señor, aquellos que están ahí, hermano, creyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la profecía más segura en la que usted puede confiar, hermano. Así Amén. Que bendiciones, y les agradecemos, ¿verdad?, por su sintonía, por su audiencia, y los esperamos la próxima semana. Nos despedimos de su programa. Alégrense las naciones. Dios me los bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones.
La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS,